Un feliz sábado para todos, para cada uno de ustedes. Pues me alegra que hayamos podido reunirnos. Estamos grabando esta información para poderla compartir después vía YouTube. Estamos estudiando la serie de los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Está basado en Apocalipsis 18 del 1 al 4, específicamente es el versículo 3. Estamos Este es como una contribución para poder desenredar toda la trama histórica que el papado y los jesuitas han hecho, y pues hay que desenmascarar los engaños que ellos han sumido a la tierra, y pues eso es parte de lo que el Señor nos llama a nosotros como pueblo de Dios a poder ayudar a que otras personas conozcan de esta información. Esta es la parte 17B, octubre 26 del 2019. Eh, Vamos a arrancar con algo que tiene que ver con el Urim y el Tumim. ¿Qué se acuerdan del Urim y el Tumim? Camilo, ¿qué es el Urim y el Tumim? Eran unas piedras, dice Éxodo 28:30, y pondrás el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces era el pectoral que tenía todas las 12 piedras, pero estaba unido con unos cordones de oro a dos piedras que tenían el sacerdote, y una estaba al lado derecho y la otra al lado izquierdo. Entonces, ¿qué es eso? Era una forma en la cual Dios se comunicaba con su pueblo por medio del sumo sacerdote. Dice, a la derecha y a la izquierda del racional había dos piedras grandes y de mucho brillo. Se llamaban Urim y Tumim. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Cuando se llevaban asuntos ante el Señor para que Él los decidiera, si una aureola iluminaba la piedra de la derecha, era señal de aprobación o consentimiento divinos, mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o desaprobación. Entonces era la forma en que Dios le hacían una pregunta a Dios, Dios se la respondía alumbrando una de las dos piedras. Si se alumbraba la de la derecha era sí, era que sí, y si se alumbraba la de la izquierda era que no. Eso era la forma en la cual Dios comunicaba su voluntad al sumo sacerdote. ¿Está bien? Esto está tomado de Patriarca de Profetas, Elena de White, página 319. El Urim y el Tumim revelaban que, de acuerdo a lo que dice el texto, la voluntad de Dios al sumo sacerdote. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el tema que estamos tratando? Pues vamos a verlo. Esta mañana pues estuvimos complementando el estudio de lo que es Apocalipsis 17:8, que nos habla de la bestia que has visto, que era y que no es, que ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es, y la bestia que era y no es también el octavo y es de los siete, y va a perdición. Es la interpretación que pues con base en la historia y con base en la profecía hemos hecho de esta bestia. Pues es la bestia que sube el abismo, que es el sistema papal en conjunto con el sistema de los jesuitas. Digamos, esa profecía de Apocalipsis 17:8 tiene que ver con lo que sucedió con la, la escogencia, la asignación de este Papa Francisco como Papa, porque él es un jesuita. Entonces el sistema jesuita ha estado en continuo crecimiento, en continua preparación para dar el último golpe al protestantismo. Y esto pues se dio a partir del 13 de marzo del 2013, cuando este papa fue elegido, pero pues sabemos que eso es una estructura bastante grande
y nosotros, el mundo, debía haberse asombrado, maravillado, y la responsabilidad era de los adventistas haber dicho qué significaba a nivel profético esto, para poderle avisar a las personas que el tiempo que nos queda es muy corto. O sea, nosotros ya estamos sobre el reloj, contrarreloj. Y pues el mundo no se maravilló, pues porque no saben quién es el octavo, porque precisamente nosotros los adventistas perdimos la ubicación de la profecía para interpretarlo. Vimos pues que esto es una interpretación pues que tiene como el aval de varias, digamos, pues, esto es un rompecabezas que ha tocado armar para decir que lo que está escrito en Apocalipsis 17:8, que era, que no es y que ha de ser, son tres fases de Roma religiosa. Roma religiosa de 538 hasta 1798. La segunda fase es Roma religiosa desde 1798 hasta que se renazca, se sane la herida, que es cuando se tenga de nuevo el poder de persecución restaurado. Eso es como, son como las fases de la profecía. Entonces, pues, ¿quién es la bestia que sube el abismo? Apocalipsis 11, Apocalipsis 17, con base en lo que estudiamos. ¿Quién es? Es el sistema papal con el sistema jesuita integrados, desde 1798 hasta que se sane la herida. ¿Y quién es el octavo de Apocalipsis 17? Pues el sistema papal, la bestia que sube del abismo. Y pues eso lo vimos con base en las profecías de Daniel 7, de Apocalipsis 11, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Y vimos pues que este es como la pirámide de todas las pirámides de poder. Esto es como el resumen. Ustedes pueden ver las anteriores presentaciones para que vean que detrás de esto pues están todas las sociedades secretas, están todos los Bilderberger, el Club de Roma, la masonería judía, la masonería rusa, el rito de York, el rito escocés. Todo está, pero básicamente la pirámide del poder está ostentada por el papado, que es el papa blanco, que es la bestia que sube del mar, y por el papa negro, que son los jesuitas, que es la bestia que sube del abismo. Y por eso esa es la integración de los sistemas. No hay que ver al individuo, sino al sistema que representa, porque es un sistema lo que va a destruir al pueblo de Dios. Entonces, esa es la interpretación, pues que yo no he encontrado otra interpretación que hable de que los jesuitas es la bestia que sube el abismo, y por eso estamos como un poco solos, ¿no? en este proceso. Pero como les digo, pues hay otras interpretaciones que se acercan a ese principio, y eso es lo que pues la profecía, gracias a Dios, pues vamos a ver documentos históricos que confirman hacia dónde podemos, si estamos orientados o no correctamente. ¿Qué cree la alta teología adventista sobre la identidad de la bestia que sube el abismo? Apocalipsis 11 y 17. Eso es algo pues que a nivel de investigación hice de buscar, y no hay ninguna como fuente oficial. La única fuente que encontré fue como esta que les menciono aquí. Hay otra que no la presenté, pero pues básicamente esta es una muy buena interpretación. Lo que hace, de acuerdo a mi estudio, es que la que iba a subir del abismo debería estar aquí, porque es la bestia que no es y que es, aunque es el octavo y es el séptimo. Entonces, de pronto pues ustedes no van a entender un poquito mucho pues, de todo lo que hemos estado estudiando, pero básicamente, pues eso es como nosotros, para este tiempo estudiosos de la profecía bíblica, deberíamos saber quién es esa bestia que sube el abismo a partir del soporte histórico, porque nuestra interpretación es historicista. Hay un texto de la hermana White que dice: hay muchos en la iglesia que en el fondo pertenecen al mundo, pero Dios llama a los que afirman creer en la verdad avanzada a que se eleven por encima de la actitud actual de las iglesias populares de hoy. O sea, Él nos invita a elevar la norma por encima de todas las iglesias. ¿Dónde está la abnegación? ¿Dónde está la cruz de Cristo?
que Cristo ha dicho que debe caracterizar a sus seguidores. La razón por la que hemos tenido tan poca influencia sobre parientes y asociados incrédulos es que hemos manifestado poca diferencia decidida entre nuestras prácticas y las del mundo. Los padres necesitan despertar y purificar sus almas practicando la verdad en su familia. O sea, eso tiene que llegar al círculo familiar. Cuando alcemos la norma que el Señor quiere que alcemos, los mundanos considerarán a los adventistas del séptimo día como extremistas, extraños, singulares y estrechos. Somos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Y resulta que tristemente ustedes van a ver evidencias de cómo los mismos hermanos de iglesia, a partir de estar sumidos en el mundo, de pertenecer al mundo, van a llamar al pueblo de Dios extremistas, fanáticos, singulares y estrechos. O sea, esto no va a venir de afuera, sino va a venir de los mismos hermanos de iglesia. Entonces, ¿quién es la bestia que sube del abismo de Apocalipsis 11 y 17? Fue una pregunta que se hizo en un foro que yo les comenté a ustedes que yo estaba involucrado por cosas de la vida. Estuve involucrado en un foro que lidera el pastor Alberto Treyer, que es muy conocido, muy famoso. A nivel mundial tiene, no sé, 500 o tantos más pastores que en todo el mundo están, y pues yo terminé participando de ese foro, y alguna vez yo ya había comenzado a hacer ese estudio que es el que les presenté en estos días sobre la bestia que sube del abismo, del Apocalipsis 11, Apocalipsis 17. Yo ya había hecho ese estudio y hicieron la pregunta: ¿quién es la bestia que sube el abismo? Apocalipsis 11 y 17. Así tal cual fue la pregunta que hicieron en el foro. Y pues yo di mi interpretación, di pues mis aportes, les expliqué todos los detalles, todo lo que pues ustedes vieron esta mañana. Y pues les dije finalmente, bueno, la bestia que sube el abismo pues es el sistema papal unido con el sistema jesuita, y son los que son la sexta cabeza y que corresponde a Roma religiosa 2, que ya es la fase final antes de la destrucción que se va a dar sobre la tierra. Les dije esa interpretación, y el pastor Alberto Treyer respondió esto, dice: ¿qué de disparates históricos y qué de disparates interpretativos de Apocalipsis 17? Perdone la franqueza, hermano, pero no puedo decir otra cosa al leer lo que escribe, refiriéndose a lo que yo había dicho como una posición de quién es esa bestia que sube del abismo. Y eso es lo que está presentando en las iglesias, dedicándose full time a predicar. Pero si tiene más que desembuchar, hágalo. Yo no discutiré el tema porque estoy a las carreras con otras cosas. Lo haré el mes que viene. O sea, no me interesa lo que usted piense, estoy muy ocupado, pero bueno, pues yo lo que hice fue presentar la posición. Otro pastor, Ernesto Sánchez, dice: estimado César, no estoy convencido de si eres o no un disidente, aunque hablas como tal. ¿Se acuerdan cómo nos van a llamar el mundo? Extremistas, fanáticos, disidentes. Pero en lo de paranoico no me cabe duda. Debo reconocer, sin embargo, que tienes una gran capacidad para tomar una de las partes por el todo. O sea, hay que tomar una decisión. Pero pues él está defendiendo todo lo que pues el pastor Alberto Treyer, como les dije, pues yo no, la verdad no siento el deseo de llamarlo pastor, porque pues para mí es una persona que está totalmente desenfocada de lo que debería ser un instructor para el pueblo de Dios para este tiempo. Y pues yo le dije, no le respondí: pastor Treyer, mantenga la compostura. Si usted no está de acuerdo, puede expresarlo sin necesidad de exaltarse ni de ser atarbán con términos como desembuchar. Eso no le queda bien para su prestigio y posición. Mas para hacerle caso, voy a desembuchar más. En la imagen adjunta aparece una interpretación similar a la que hago y mencionan a un pastor adventista que creo que usted lo debió conocer personalmente, que se llama C. Merrill Maxwell, que es la interpretación que les mostré ahorita.
Y pues cuando él vio que sí efectivamente había una interpretación que hablaba de un pasado, un presente y un futuro asociado con el papado, pues quedó, porque este señor Mervyn Maxwell parece que fue profesor de él. Entonces, es un pesado, ¿no? De la interpretación. Sí, ya murió. Entonces, él respondió, dice, no veo jesuitismo en Maxwell. Lo de desembuchar lo dije en tono coloquial y lo de disparate no me queda otra después de leer lo que escribió. Lea la historia y las corrientes filosóficas que se dieron en la Revolución Francesa. Vaya por el centro y no por las ramas. Resulta que yo le dije a él quién él estaba detrás de la Revolución Francesa porque Apocalipsis 11 habla de la bestia que sube el abismo y está asociado con la Revolución Francesa, con Francia. Pero hay que ir, como él dice, ir al centro, no a las ramas. Y el centro son los jesuitas, son los que estuvieron detrás del desarrollo de la Revolución Francesa por medio de la sociedad secreta. Entonces él le está diciendo vaya al centro y sí, yo les expliqué todo y les dije miren, el que estuvo detrás de la Revolución Francesa no fue Francia, sino fue el papado jesuita, los jesuitas. Entonces yo le respondí, Pastor Treyer, debo usar el método de la exégesis teológica cristiana adventista para descifrar en sus palabras coloquiales una brizna de disculpa o su título como doctor de la ley no le permite pronunciar palabras tan directas como perdón, disculpe, lo siento. Para todos ustedes, pastores y hermanos adventistas que consideren mi interpretación un disparate, una paranoia, una disidencia, entonces por favor compartan su interpretación de Apocalipsis 17. Nunca nadie compartió nada. Entonces, pues yo estoy en el derecho de poder compartir, de poder decir, esto es mi estudio y se los ofrezco porque ustedes están haciendo la pregunta. ¿No les parece una vergüenza lo que está sucediendo en este foro? Alguien que con honestidad les quiere mostrar algo de lo que ha investigado en aras de conocer la verdad y lo desea compartir con ustedes, lo quieran masacrar públicamente tildándolo de disidente, paranoico, fanático y fundamentalista. Si hubiéramos estado frente a frente en un foro y ustedes tuvieran piedras a su disposición, ¿no me habrían apedreado públicamente? ¿A qué historia les suena parecido, doctores de la ley? Mas cada uno está en la libertad ante los ojos de Dios de pensar y decidir como quieran. Eso es el libre albedrío, pero cuando se da una bofetada, ¿no es justo preguntar al menos ¿por qué me pegas? Y si pesa más nuestro prestigio y futuro que la verdad o la búsqueda sincera de la misma, pensemos lo que les espera a los que amamos a nuestros hijos y nietos, bisnietos, los que los tengan, muy pronto cuando veamos ante nuestros ojos la revolución social a la americana con la huella indeleble de los jesuitas. Es fanatismo este par de noticias en una nación que se formó a partir de las migraciones de personas que llegaron a la tierra de la libertad huyendo de las persecuciones papales dirigidas por los jesuitas y pues ahí les compartí un documento que habla que un jesuita es designado como cabeza de la libertad religiosa en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que un jesuita se ha nombrado a la cabeza de la libertad religiosa en Estados Unidos y que eso no represente una información valiosa para ello? Ahí les dije varias cosas y responde él, algunas interpretaciones que se comparten por allí las observo, responde Alberto Treyer, ¿no? A veces hago algún comentario, pero ninguna interpretación he visto tan disparatada como la suya sobre los jesuitas. ¿Perdón? ¿Disculpa de mi parte? ¿De qué? ¿De decirle lo que corresponde con un enfoque tan ridículo? Jamás. Se le ha dicho ya varias veces en esta red que su confabulación jesuítica no va, y se le dieron razones claras que usted no puede ver porque sigue con la misma centinela sin poder salir de su propio círculo de ideas, y usted sigue insistiendo en lo mismo sin probar nada, sin traer nada nuevo, por lo cual debía sorprenderse que le digamos las cosas más claras. Siga mi consejo, de lo contrario no tiene cura. Ponga su cabeza bajo un balde de agua fría y deje de dar a los jesuitas una relevancia que no tienen en la profecía.
Algunos predicadores estrafalarios como Gambetta han estado saliendo con cosas parecidas. Bueno, pues al menos ya me compara con Gambetta, ¿no? Y, y ojalá que no se entere de su teoría porque capaz que se engancha. Si usted quiere que no se le vincule con movimientos disidentes, no se salga del camino por donde la Biblia, el Espíritu de Profecía y nuestra iglesia siempre fue. Las citas que da de Elena de White no tienen nada que ver con sus imaginaciones jesuíticas. Es el papado y el ateísmo los que estuvieron en pugna, no el papado y los jesuitas. Bueno, creo que se pierde el tiempo con usted con respecto a algunas preguntas que formulé sobre Apocalipsis 17 y que por falta de tiempo no podré continuar hasta el mes que viene y ya vendrá. Entonces ahí quedó la cosa. Después de eso me sacaron del grupo, me vetaron, me silenciaron y me declararon un peligro para los pastorcitos. Y pues hubo algunas comunicaciones posteriores después que, como yo seguí recibiendo la información, pero no podía participar, eh, hubo de todos los pastores uno que estuvo dispuesto a escuchar, que se llama Roberto Profeta. Él, pues ahorita lo van a conocer ustedes. Y pues él llegó con esta información, dice, he recibido estas fotografías ante mi pedido a la red como adventistas, ¿qué respuesta podríamos dar con relación a las reuniones que tuvo Ganon Diop con el Papa en Malmo, en Suecia, en Roma, como supuestamente con temas ecuménicos, pero pues le llegó a él la pregunta y yo por el interno le dije a él, le mandé un poco de información, le mandé un cartapazo de textos de información que explicaban qué estaba pasando y le dije, Pastor Roberto, adjunto la información con sus fuentes y con los textos del Espíritu de Profecía que nos confirman que esto es una apostasía abierta y una traición a la iglesia verdadera. Por favor, comparta la completa. Recuerde que hay alguien que sabe lo que usted está recibiendo y le llamará a cuenta si la oculta. Y finalmente, gracias a Dios, lo publicó en el grupo de Alberto Treyer. Es tiempo de sonar la alarma, la trompeta de guerra, pues la espada viene sobre la tierra. Que nuestro Señor le bendiga en su decisión para la salvación suya, de su familia y de todos los que puedan ser avisados para abandonar la apostasía galopante en la corporación adventista. Estaré orando por usted, César. Esto fue escrito en abril 19 del 2017. Y él respondió, dice, mandó el texto y mandó lo que yo le había dicho. Dice, puedo equivocarme, pero tengo serias dudas en lo oportuno de este encuentro ecuménico efectuado en el Vaticano con el Papa de turno. Reenvío este escrito que acabo de recibir a pedido del autor, que soy yo, donde indica lo inoportuno de nuestro hermano Diop, aunque se quiera indicar que fue bien intencionado, pero que trae como colación preocupación entre nuestros hermanos. El autor cita a Elena de White y la Biblia. ¿Quién puede contar con ello? Yo puedo no compartir ciertos términos o maneras, o como queramos llamarlo, pero no deja de ser un toque de atención en relación con nuestra identidad profética, claramente marcada en Apocalipsis 12 al 17. Hay un remanente, 12:17, perdón. Hay un remanente con quien el dragón está airado pero no con el resto que no tiene las características. Se trata ni más ni menos que de la gran Babilonia a la que hay que salir. Aunque no podemos juzgar a las personas por más sinceras que sean, sí a lo que creen y practican. Yo preguntaría a los colegas que lean el contenido, ¿qué piensan de manera objetiva o qué podríamos indicar al respecto a la luz de la Biblia y del Espíritu de Profecía? Miremos el bosque y no el árbol. Un abrazo, Roberto Profeta. O sea, él es de todo ese grupo de pastores el único que está tratando en ese momento de poder como entender, de poder buscar una solución, era él. Y pues más adelante tuvo él que encontrarse con algo directo con él. Dice Alberto Trayera, el apretón de manos de muchos líderes protestantes y evangélicos con el Papa es significativo por la agenda en común que tienen hacia la Unión. Pero en el caso de Ganon Diop, quien fue alumno mío en Francia, entonces ya estamos uniendo cabos, ¿no? Se trata simplemente de un acto cordial, ya que fuera del reclamo por la libertad religiosa que tenemos en común en países donde la Iglesia Católica también es minoritaria. No hay nada. O sea que Ganon Diop fue alumno de ¿quién? De Alberto Treyer.
Otro dijo, Luis Trey dijo, yo veo a dos personas saludándose, como Daniel saludando al pagano Nabucodonosor, si vivieran hoy. Si se nos manda a orar por los enemigos, saludarlos no creo que esté prohibido. Entonces, hermanos, son pastores que están dirigiendo la organización adventista del séptimo día. Y pues Alberto Treyer respondió más adelante, dice, hay varias cosas por decir. Primera, el testimonio del hermano Pacheco es que extremista. No hay traición alguna en lo que hizo Ganon Diop. No encuentro ninguna cita del montón que cita que permita concluir que se ha traicionado el cometido que Dios nos dio como iglesia. En lugar de dar tantas citas, sería mucho más útil para no hacernos perder el tiempo que se introdujeran las citas claves y hubiera sido bueno que citara las citas que Ganon Diop trajo a colación. Segundo, estoy de acuerdo con el artículo de Ganon Diop. Finalmente, él valida todo lo que está diciendo Ganon Diop. Dice tercero, por supuesto que a veces no conviene entrar en un campo nuevo atacando a todo el mundo, tampoco debemos ser incendiarios, la pregunta es cuándo debemos llamar a la gente a salir de Babilonia, solo al final, no, por supuesto que no, pero pues si no llama a salir de Babilonia, pues hágalo ya, o sea, si va a llamar, pues tiene que denunciar qué significa que le estemos dando un estrechón de manos al sistema papal, no solamente al sistema papal, sino al sistema jesuita, porque Francisco representa al sistema jesuita, él es un jesuita. Entonces, me, ustedes por primera vez van a poder, la carta, ¿se acuerdan que yo les dije que le había entregado una carta a Ganon Diop cuando vino aquí a Bogotá a una reunión de la libertad religiosa ¿se acuerdan? Y que se la entregué a él personalmente, esta es la carta que se la entregué a él y quiero hacerla pública y quiero pues a hablar abiertamente las personas que estén interesadas que de algún foro, de alguna organización de la iglesia quieran publicarla, se las puedo enviar y pues está nuestro correo de contacto @apocalipsis14.com para que puedan publicarla. Yo se la entregué a él personalmente, a Ganon Diop, después de que en esta reunión que hubo, él terminó cantando en latín. No sé si ustedes vieron el video, yo los compartí también el video. Él terminó cantando en latín en medio de toda esa reunión ecuménica. Después de eso, yo le entregué esta carta. Y pues la carta dice lo siguiente: carta abierta al director de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Iglesia Mundial de los Adventistas del Séptimo Día. O sea, ¿qué representa ese estrechón de manos para mí? Es mi apreciación, mi punto de vista. Bogotá, abril 27 del 2018, respetado señor Diop, aprovechando tu asistencia al Foro Cristiano Global, organizado por la Federación Luterana Mundial en Bogotá, Colombia, me permito hacerte entrega en tus manos de la siguiente carta. Con relación a las reuniones ecuménicas que participaste con la aprobación de tu jefe inmediato Ted Wilson, en Roma, Italia, octubre 12 del 2016 y Lund, Suecia, octubre 31 del 2016, y de las cuales incluyo algunas fotos tomadas de fuentes del Vaticano, te haré unas preguntas que te pido por favor me respondas. Cuando yo le entregué la carta le dije, Pastor Ganon Diop, hay muchas preguntas que yo necesito que usted me responda y espero que usted lo haga. Y me dijo, sí señor, tranquilo que yo lo voy a hacer. Llevamos 3 años ya, 2 años, y a la fecha no ha respondido, así como el presidente T. Wilson no respondió la carta también que le hicimos hace 3 años. Antes me permito recordarte que este texto de la profecía que ha tenido su cumplimiento con el fuerte apretón de manos que vemos en la foto. Daniel 11:45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Y pues esta es la foto en la cual aparece Ganon Diop con todos los representantes ecuménicos y con el Papa en el centro. Esto es fuente oficial. El Papa explica el ecumenismo de la sangre, los terroristas no hacen diferencia entre los cristianos. Entonces la primera pregunta que yo le hago y le pongo esta foto que él estuvo en ese momento estrechando las manos acaloradamente con el Papa dice, primera, ¿qué sentiste al estrechar tan efusivamente las manos ensangrentadas del representante de la gran ramera? Pues en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18:14.
Luego de estrecharlas, ¿no miraste las tuyas para ver en ellas el color rojo escarlata de Cristo y de sus mártires que por siglos han sido muertos por ella? Segunda pregunta que le hago. ¿No sentiste el calor de sangre derramada de los mártires corriendo por tus manos que brotaban de las manos del hijo de perdición, mientras te sonreías con quien será quemado con fuego? Apocalipsis 18:8. ¿No te diste cuenta de la cara de triunfo del cardenal Koch, que es él, que estaba a la derecha de tu amigo Francisco y que con tu sonrisa maquiavélica con su sonrisa maquiavélica estaba confirmando su triunfo en su labor ecuménica como presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, por haber traído de regreso al rey del falso pastor, su jefe, a la última de las ovejitas descarriadas o herejes? Cuarto, ¿habías leído el texto que dice lo siguiente? El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería la apostasía de los postreros días. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara, no hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía. L'Enfant Histories du Concile de Constance, tomo 1, página 493. ¿Será posible que este poder cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? La gran controversia, página 558, párrafo 2. Quinto, ¿nunca leíste el libro de la gran controversia? Ningún profesor tuyo de teología, y pues yo no sabía que Alberto Treyer era profesor de teología, ¿no? Ningún profesor de teología te pidió que lo leyeras como libro de lectura necesario para ser teólogo adventista, o si lo leíste, se te olvidó su contenido o se te olvidó la historia de la Inquisición y sus guerras contra el protestantismo que te enseñaron en el colegio. A la pregunta final del párrafo citado arriba, ¿cuál crees que fue tu respuesta y la de todo aquel que apoya tu gestión en tu oficina? ¿Por qué estuviste dispuesto a convertirte en representante de la Salomé, hija de ramera, entregando nuestras cabezas, así como la cabeza cortada de Juan fue entregada en bandeja de plata a Herodías, la madre ramera? Sexto, en tus conversaciones públicas o privadas con el representante de la gran ramera, ¿le compartiste la verdad de lo que fue consignado en el libro de la gran controversia sobre cuál es su verdadera identidad? ¿Como regalo le llevaste alguna edición especial con tapa de oro de este libro? Como para seguir el ejemplo de tu profesor Beach, de quien expresaste, estoy agradecido de continuar el trabajo del pastor Berby Beach, cuando entrega la medalla a Juan Pablo II en el 2001 y de paso le estrecha la mano al igual que tú. Me preguntarás si le escribí alguna carta al pastor Beach y la respuesta es que no porque me bauticé en el 2002, mas de seguro que lo hubiera hecho tal como te lo estoy escribiendo a ti. ¿Qué te dijo Francisco cuando le anunciaste que él era el representante del anticristo, de la gran ramera, la bestia terrible? Te recuerdo Apocalipsis 14, el 6 al 12. ¿No se lo dijiste? Por la sonrisa compartida entre ustedes, le gustó mucho que le dijeras que se debía arrepentir pronto, antes que se cerrara el tiempo de gracia, de lo contrario se haría merecedor de las 7 postreras plagas que están anunciadas para él y para todo aquel que se le una en apostasía contra el cielo, la cual te incluye a ti como corporación. De seguro te quedaste callado, de lo contrario no hubieras figurado en la foto, que hubiera sido lo mejor para ti, pues en el cielo estarías al lado de Cristo y no al lado del anticristo como finalmente quedaste fotografiado. Séptimo, en tus conversaciones privadas o públicas con los representantes de las hijas de la gran ramera con las que posaste para esta foto, aprovechaste para hacer la obra misionera que te es debida como adventista del séptimo día y les compartiste la verdad sobre lo que pueden esperar del poder papal a partir de lo revelado a nosotros por medio del don de profecía. ¿Cuántas copias del libro La Gran Controversia entregaste a los que participaron contigo en esa reunión ecuménica, aunque tú las consideras como parte? Octavo, en el diálogo alrededor del obispo de Roma parado junto a su trono dorado, ¿qué pensabas? Él está aquí sentado observando al Papa.
¿Qué esperabas mientras permanecías sentado en silencio ante el representante del máximo poder apóstata terrenal y con el secretario de la Federación Luterana Mundial a tu derecha, que es él? La voz de tu conciencia no te estaba gritando que las profecías de Daniel y Apocalipsis se estaban cumpliendo ante tus ojos y que tú estabas haciendo parte de las hijas de Babilonia, sino una hermana, y que tú como supuesto adventista del séptimo día deberías haber hablado, si te dejaron hacerlo, la verdad sobre la verdadera identidad de este poder apóstata, con un certero sonido de trompeta sin importar las consecuencias temporales, más asegurándote la corona de vida eterna. En tu vuelo hacia Malmo, Suecia, no tuviste tiempo de releer todos los capítulos del libro de la gran controversia sobre los relatos históricos proféticos del movimiento de reforma, donde en detalle nos recuerda el costo pagado con destierros, expropiaciones, insultos, encierros, cadalzos, torturas, hogueras, degollamientos y asesinatos para haberse desprendido del poder apóstata romano por medio del movimiento de reforma. Esto es Ganon Diop en la iglesia de Lund, Suecia, octubre 31 del 2016. Es él el que está acá. Bueno, en tus recientes declaraciones dadas en el artículo con título en inglés, ¿por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene presencia en el sector público? Mencionaste que estabas regresando de 2 reuniones religiosas internacionales. Solo mencionaste la de Roma, refiriéndote a la Christian World Communions, de la que eres secretario, y la de Nigeria. Mas se te olvidó mencionar las 2 reuniones ecuménicas más importantes, la que tuviste en Roma, en las oficinas del Vaticano, en la que estrechaste la mano a este apóstata, y en la Catedral de Lund en Suecia. ¿Por qué lo olvidaste? ¿Fue accidental o intencional? ¿Qué necesitas ocultar? Con relación a las 2 reuniones ecuménicas de Roma, ¿no crees que estás mintiendo al afirmar que no fueron de tipo ecuménico? Mas por favor mira la primera de las imágenes que te estoy compartiendo en esta carta. Por boca del mismo Francisco, él está diciendo que era participando de una reunión ecuménica de sangre para orar por los mártires que él mismo ha matado. Leer de nuevo Apocalipsis 18:14, y que tú estabas participando de otra reunión ecuménica. ¿En qué idioma te habló o en qué pensabas? Cuando recordó a los asistentes de esta reunión en lo siguiente. Comillas, el Papa recuerda a los secretarios del Christian World Communions el ecumenismo de la oración, del camino y de la sangre. El Santo Padre ha recibido esta mañana ante la audiencia general y en el estudio adyacente al aula Pablo VI a los participantes de la conferencia de los secretarios del Christian World Communions, la organización ecuménica internacional que se reúne anualmente en octubre. O sea, esto es una fuente del Vaticano. Cada año en un país distinto para mejorar el conocimiento recíproco. De ella forman parte la Comunión Anglicana, la Alianza Bautista Mundial, el Consejo Consultivo de los Discípulos de Ecuménicos, el Patriarcado Ecuménico Ortodoxo, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. No es Ganon Diop a nivel personal, sino él está representando la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Y sigue diciendo todas las entes que pertenecen a esta organización. A menudo está presente también un representante del Consejo Mundial de Iglesias. Pues aquí están las referencias. ¿Nos crees tontos a todos los que gracias a Dios, a nuestro Señor, estamos despiertos por las alarmas de la profecía al decir que no fueron reuniones ecuménicas, mientras que el mismo organizador de la misma, el hijo de perdición, claro, por medio de su subalterno, el cardenal Koch, de quien ya me refería anteriormente, afirma claramente que fueron reuniones ecuménicas? ¿No has comprendido aún que con tu presencia, tanto en el estudio adyacente al aula Pablo VI del Vaticano como en la Catedral de Lund, junto con tu jefe Ted N.C. Wilson, has tirado al cesto de la basura toda la verdad que se nos fue revelada por medio de las profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis, con relación a la interpretación protestante sobre la identidad del anticristo, la cual señala sin lugar a dudas que se trata del sistema papal, y de esta manera has ocultado la grandiosa luz de verdad que llegó a nosotros a partir de 1844, sin tener en cuenta las consecuencias que vendrán sobre la cabeza de todo fiel hijo de Dios y en especial sobre la cabeza de tus propios hijos? ¿Deberíamos esperar algo diferente a la conferencia general en cabeza del pastor Ted N.C. Wilson, si ya en el pasado Nancy Wilson, su padre, ya había hecho el intento de socavar nuestra interpretación historicista del anticristo?
Está escrito en la historia que él tuvo que declarar ante un juez lo siguiente. Él dijo, aunque es verdad que hubo un periodo en la vida de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cuando la denominación tomó un punto de vista anticatólico romano y el término jerarquía fue usado de una manera peyorativa al referirse al gobierno de la Iglesia papal, esta actitud por parte de la Iglesia, está hablando el papá de Ted Wilson, fue nada más que una manifestación del ampliamente difundido sentir antipapal entre las denominaciones protestantes conservadoras en la primera parte de este siglo y la última parte del siglo pasado, refiriéndose a los pioneros, la cual ha sido ahora consignada al bote de la basura en cuanto concierne a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto lo dijo ante un juez. 11. En la Catedral de Lund, ¿qué sentiste al participar del servicio religioso que es un rito pagano de adoración al sol? Mira al Cristo dibujado en la cruz con el disco solar alrededor. Ahorita les muestro, bueno, más adelante. El disco solar alrededor de su cabeza que incluso te estaba mirando cuando pasó la procesión que la llevaba. ¿No te recuerda la mirada de Cristo a Pedro y a Judas? En el cual la Iglesia Luterana Mundial y todos los representantes de las iglesias, hijas de Babilonia, entre las que estabas tú representando al movimiento adventista del séptimo día, con su firma o su presencia capitularon con la gran ramera, arrojando por tierra y pisoteando la sangre derramada de nuestro Redentor por medio de sus mártires y los que fueron perseguidos, aquellos héroes de la fe que estuvieron dispuestos a dar sus vidas en sacrificio vivo y agradable a Jehová antes que obedecer al hombre de pecado, para que tú y tu familia tuvieran la palabra de Dios y el don de profecía en sus manos? 12. ¿No te da vergüenza junto con Ted Wilson decir que pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día poseedora del don de profecía revelado por inspiración divina a Elena de White, quien profetizó sobre lo que tú hiciste al estrechar la mano del papado? Comillas, hemos de dar a la gente las advertencias contenidas en Apocalipsis, sin embargo, muchos trabajadores están comprometidos en una línea de trabajo que los está descalificando para predicar la palabra y hacer la misma obra que Dios les ha señalado para hacer. La verdad en lo que respecta al sábado del Señor ha de ser proclamado. El séptimo día es para demostrar que es el sello del Dios vivo. A las personas deben mostrársele lo que pueden esperar del poder papal. Ha llegado el momento cuando las iglesias protestantes están llegando ¿a qué? A estrechar la mano del poder que ha invalidado la ley de Dios. Aquí siguen largas citas tomadas de Apocalipsis 18 y breves comentarios. Manuscrito Liberados, tomo 4, página 423, párrafo 3. 425, párrafo 3. Este es el mensaje que Satanás habría de silenciar. ¿Se considerará este mensaje como un asunto inferior? 13. Después de mostrar estas evidencias te hago la siguiente pregunta, mas primero permíteme compartirte 2 citas de la mensajera del Señor. Claro que después de la conferencia general de San Antonio dejó de serlo. Llamados a exponer al hombre pecado, en el tiempo mismo en que vimos el Señor ha llamado a su pueblo y le ha dado un mensaje para presentar, lo ha llamado a exponer la maldad del hombre pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que ha pensado cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios que se mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado de la creación, como santo para el Señor. Los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Pregunta a los adventistas del séptimo día de la calle, ¿cómo van a poder denunciar los pecados de Babilonia? ¿Cuándo podrán predicar el mensaje de los 3 ángeles? ¿Cómo van a exponer la maldad del hombre pecado si sus máximos líderes, comillas, todos los miembros de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, pues todos ellos saben de tus reuniones, han acortado tanto la distancia de separación, están tan cerca de este sistema apóstata romano que ya pueden estrecharle la mano? ¿Qué fue la historia profética detrás de este movimiento profético iniciado en 1844 con la única misión de dar el mensaje de advertencia al mundo?
14. ¿Comprendes ahora lo que dijo el profeta Joel sobre cómo luego de 4 generaciones el alimento verde y fresco sería arrasado generación tras generación hasta llegar al estado deplorable en el que nos encontramos como movimiento adventista? Pero no sabes a qué texto me hago referencia. Por si no sabes a qué texto me hago referencia, te lo comparto a continuación. Le cito Joel 1.2, que habla de las generaciones, que son 4 generaciones a la fecha, que han estado comiéndose el mensaje adventista uno tras otro. ¿Nos suena familiar esto? Borrachos, dice aquí, despertad borrachos y llorad, aullad todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. ¿Nos suena familiar esto? Borrachos, vino. ¿No te recuerda Apocalipsis 18.3? Cito Apocalipsis 18.3.4. La advertencia de estas palabras de salir son para ti hoy y para toda adventista que haya bebido del vino y el furor de fornicación de la gran ramera. Ruego para que tú, Ted Wilson, y todos aquellos ministros o laicos que han silenciado el mensaje de los 3 ángeles por medio de su participación en acuerdos y diálogos ecuménicos con Roma, se arrepientan de sus caminos que paso a paso los han conducido de regreso a Egipto. Te recuerdo que este camino tú lo comenzaste en la reunión ecuménica de Edimburgo en el 2010, hacia caminos de esclavitud y muerte eterna, antes que sea demasiado tarde. De lo contrario, habrán de recibir las 7 postreras plagas. Aún la puerta de la misericordia verdadera, que es Cristo, está abierta para que entren por ella. Te suplico en el nombre del Todopoderoso nuestro Señor Jesús, que si no has tenido el valor para denunciar al poder apóstata antes, o en Roma o en la Catedral de Lund, no sé si estuviste en Malmo Arena, y efectivamente sí estuvo en Malmo Arena, eso lo supimos después, o en otras reuniones privadas, lo hagas ahora públicamente antes que sea tarde. No continúes junto con Ted Wilson engañando a 18 millones de adventistas y silenciando el mensaje del tercer ángel. La protesta no se ha terminado, pues las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis aún no han terminado. En Daniel falta un solo versículo antes del final, que se den las noticias del oriente y del norte para que las manos que estrechaste vuelva a utilizar la espada del poder civil. Y Daniel 11:44 dice, pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y luego de estos versículos, ¿cuál sigue? Vendrá Miguel, nuestro libertador. Daniel 12:1, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por sobre tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hoy es el día para tu decisión y para cambiar de rumbo. Jeremías 6:16, así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Con aprecio fraterno en el amor de Cristo y en el temor de Jehová, César Augusto Pacheco, miembro del Movimiento Adventista del Séptimo Día. Información de contacto. Aquí están los contactos, aquí está la dirección para el que quiera que se publique, que publicar esta carta, con mucho gusto se la envío. Con copia para todo protestante que no ha capitulado con Roma. Están las referencias. Y pues el pastor Roberto Profeta, que fue el único que estuvo defendiendo en parte la posición que pues, yo les presenté, él tuvo que asistir a una reunión con Ganon Diop en Argentina. Este es el Foro Interreligioso G20, Pastor Roberto Profeta. Dice, el Interfaith Forum G20 tuvo lugar del 26 al 28 de septiembre del 2018. O sea, esa carta yo se la envié a él en abril del 2018 y él participó en esta reunión interreligiosa el 26 al 28 de septiembre del 2018 en Buenos Aires, en el marco de la presidencia argentina del G20, inaugurado por la vicepresidenta Gabriela Michetti. El video, hermanos, solamente voy a colocarlo, él pues quiere decir, pero no puede decir.
Entonces, yo pues espero que el pastor Roberto Profeta algún día tome la decisión de decir más cosas, de hablar más directamente, porque pues lo hizo, pero quiero que miren lo que él vio de esa reunión a la cual asistió Ganon Diop después de que él publicó los comentarios que yo hice sobre ese video. Y en producción estuvo la vicepresidenta de la Nación, la señora del planeta Tierra. Y lo más interesante fue que estuvo presente, lógicamente, en la introducción estuvo la vicepresidenta de la Nación, la señora Michetti, y estuvo Sergio Berman, el rabino Sergio Berman, que es nuestro ministro de Educación y Cultura, que él y otros miembros de los que presentaron mencionaron el término paz y seguridad. Paz y seguridad. La necesidad que en el planeta haya paz y seguridad. Y el ministro Berman dijo como un aporte que lo ideal sería que la Santa Sede, concretamente Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, fuera el presidente, el director de la unidad que tenemos que tener ahora todos los seres humanos, con una religión en común, donde todos, aunque tenemos distintas creencias y tal, pero todos tenemos que cuidar la casa común. Entonces no debe haber enfrentamientos religiosos. Las identidades religiosas, en realidad de cada uno, la tiene que vivir en forma personal, no en forma corporativa. Lo importante es la ayuda del uno por el otro, la necesidad de los pobres, de los niños, que muchos son abandonados, la hambruna que hay en el mundo, la falta de agua potable, hay 40. Y por otro, según la idea de este foro, es unir todas las religiones. Y se propondría que el líder fuera el Papa Francisco. Es algo esto, hermanos, que no deja de llamarnos la atención a los que somos estudiantes, creyentes, y nos basamos en un escrito está. En resumen, lo que él dice en el video que ustedes van a escuchar es que en esa reunión se propuso que el Papa fuera el líder mundial de todas las religiones y que todas las religiones estuvieran unidas. En esa reunión estuvo el pastor Ganon Diop y estuvo el pastor Profeta. Entonces vemos aquí al pastor Profeta, que es él, y aquí vemos a Ganon Diop. Entonces Ganon Diop fue invitado como parte de la comitiva de Argentina, pero el representante oficial de la iglesia adventista fue Ganon Diop, que lo vemos allá. Él es Ganon Diop. Bueno, esto está pues en esta página, esto es la fuente oficial de esta foto. Entonces, este es, hermanos, lo que tristemente, pues para muchos adventistas eso no tiene significación, pero pues para el estudioso de la profecía, pues sabe que esto tiene una connotación completamente antagónica a lo que son los principios protestantes de la Reforma, que para el 2017, esto fue en octubre del 2016, hubo una reunión en Lund, Suecia, en octubre 31, 2016, un año antes de que se conmemorara los 500 años de la Reforma de Lutero. Entonces, pues, hay otro video que quiero mostrarles. Al cumplirse 500 años de la Reforma Protestante, vemos que la mayoría de los dirigentes religiosos han dejado de alzar su voz contra los abusos del clero y prefieren celebrar cultos ecuménicos en unidad. Entonces nos preguntamos, ¿será que la protesta acabó?
¿Cómo callar cuando se abusan y violan a millones de niños y se encubren a los criminales de manera sistemática desde las más altas esferas del papado? Llevaba de 2 y 3 chicos a la habitación por la noche con la excusa de que los castigaba. 8 y 9 años. 8 y 9 años. Los chicos que dijeron que han vivido como en un campo de concentración. Ahora adultos lo definen de esa manera. Que para ellos era un campo de concentración, Lorena, que les arruinaron la vida. ¿Cómo podríamos dejar de protestar cuando ese mismo poder usurpa el nombre y el lugar de las 3 personas de la divinidad y se arroga la facultad divina de perdonar pecados y otorgar indulgencias, afirmando además que son los únicos que pueden interpretar la Biblia? Habiendo Jesucristo dicho que no llamemos Padre en términos espirituales a nadie en la tierra, porque solo Dios es nuestro Padre Celestial y todos nosotros somos hermanos, ¿cómo no protestar cuando alguien engaña a miles y millones de personas usando el nombre de Dios al hacerse llamar su santidad, Santo Padre, Sumo Padre o el Padre de los Padres? ¿Cómo no alertar al mundo que la Biblia profetiza el accionar de este poder, identificándolo como el anticristo? Porque el prefijo griego anti significa tanto en contra de como en lugar de, no habiendo palabra que describa mejor el accionar de este poder. Porque el Papa también se opone a Cristo al hacerse llamar Sumo Pontífice o Sumo Puente entre Dios y los hombres, cuando Jesús es el único intercesor o puente que nos reconecta o religa con Dios. Además, blasfema contra el Espíritu Santo al decir que es el representante de Cristo en la tierra. Jesús dijo: el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. No hay hombre que represente a Dios en la tierra. Solo el Espíritu Santo es el que hace su obra de manera real y magnífica en el interior de cada persona. ¿Y cómo dejar de protestar ante tanta riqueza cuando Jesús dijo que no tenía dónde reclinar su cabeza? ¿O no sabía que además de todo el oro, la plata y las piedras preciosas que poseen, son dueños de las mayores empresas del mundo a través de sociedades secretas como el Opus Dei? Di accogliere i numerosi pellegrini dell'Opus Dei. ¿Cómo podríamos dejar de protestar cuando aquel que se dice el representante de Cristo en la tierra habla muy bonito en nombre de Dios y de los pobres, pero recibe el poder del diablo para gobernar el mundo? ¿O podría dar Dios poder a la mayor red de pedófilos, corruptos y criminales de la tierra? No, es el diablo el que ofrece los reinos del mundo a quienes le rinden adoración. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Sin embargo, el papado intenta hacer de este mundo su reino. ¿Cómo no protestar cuando en el nombre de Cristo se adultera su propia ley? El sábado es el 7º día de la semana. Si Dios ha ordenado en sus mandamientos santificar el sábado en su honor como creador, ¿por qué ellos pretenden imponer el domingo, el día pagano de adoración al sol, como día de descanso y culto obligatorio? Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. ¿Cómo no decir nada cuando además eliminan el segundo mandamiento que ordena no hacerse imágenes sagradas ni rendirles culto? ¿Cómo dejar de protestar cuando la Biblia dice que los muertos nada saben y en la iglesia se realizan rezos y cultos a los muertos?
Cuando la Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y en la Iglesia romana se promueven innumerables mediadores a través de las figuras de vírgenes y santos, Contempliamo la Santa Madre di Dio. ¿cómo no gritar a los cuatro vientos que la Biblia identifica también a este poder como Babilonia, la iglesia prostituta que engaña al mundo entero y que además ha perseguido, asesinado y torturado a miles y miles de personas, muchas de ellas verdaderos hijos de Dios, como Juan Hus y Jerónimo? ¿Cómo no extender un llamado a salir de allí a todas aquellas personas de buena voluntad, para que no sean halladas partícipes de sus pecados, ni condenadas a recibir parte de sus plagas? Porque la verdadera Iglesia de Cristo no consiste en instituciones humanamente establecidas, sino que está conformada por todas aquellas personas que guardan sus mandamientos y tienen su fe. Porque Jesús prometió que donde hay 2 o 3 personas reunidas en su nombre, allí se encuentra Él en medio de ellos. Y si los que alguna vez fueron protestantes hoy están tan corrompidos como la Iglesia romana, te invito a alzar las banderas caídas y continuar ensalzando la verdad hasta que Dios haga justicia. Porque si nosotros callamos, ¿quiénes alzarán su voz por todo esto? Pues en el video, pero pues tiene que ver con la denuncia que nosotros necesitamos hacer como protestantes para este tiempo. Ahora, octubre 22 de 1844, esta semana se conmemoró, hoy estamos ¿a qué? 26, el martes fue octubre 22 y en 1844 se está proclamando la inminente venida de nuestro Señor, de lo que ellos entendían de la aplicación, pero octubre 22 del 2019, en este año hay una sesión de la Conferencia General del Concilio de Otoño del 2019, en la cual el secretario, que se llama GTN, dijo algo pues que también lo voy a colocar acá para que ustedes lo escuchen. Y pues es una burla abierta a lo que es el mensaje adventista. Empezó toda la predicación, tiene un mensaje pues bueno, un cuestionamiento bueno, sin embargo pues usa el fin, justifica los medios, ¿no? De usar una historia asociada con la Iglesia Católica, con San Pedro, lo llama él así San Pedro, y también lo llama que, digamos, la historia tiene que ver con que Bill Gates está entre el infierno y el cielo, y pues todo lo que tiene que ver con la teología católica del infierno y del cielo cuando la persona muere. Buenos días a todos. El multimillonario Bill Gates, fundador de Microsoft, una noche tuvo un sueño mientras dormía, un sueño muy extraño. Él soñó que se encontraba en un lugar entre el cielo y el infierno. Y San Pedro le dijo, a causa de que tú eres un hombre muy famoso en la tierra, tú puedes elegir si vas al cielo o al infierno. Bueno, él dijo, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Él dijo, bueno, es difícil describirlo para ti, tienes que experimentarlo por ti mismo. ¿Cuál es tu primera opción? Depende de ti. Oh, creo que yo primero voy a ir al infierno para dar una mirada. Así que fueron al infierno y vieron un lugar hermoso, con playas soleadas, oxigenadas, niños jugando, hermosas mujeres, hombres nadando en la playa y así. Y él dijo, oh, el infierno es un lugar muy emocionante, podría ver el cielo ahora. Y fueron al cielo y vieron ángeles tocando sus arpas. Era un lugar muy pacífico. Muchas aleluyas eran cantados y así.
Y San Pedro le dijo, ok, ¿cuál es tu decisión? Bueno, el cielo es muy lindo, pero pienso que el infierno es más emocionante. Así que se fue al infierno. Y 2 semanas después, San Pedro decidió ir a visitarlo. Así que fue al infierno y vio una escena increíble delante de él. Él vio a Bill Gates, estaba encadenado a la pared y era siendo atormentado y estaba quejándose y sufriendo. Y Pedro le preguntó, Bill, ¿cómo te está yendo? Y su voz estaba en gran abatimiento y desesperación. Él le dijo, este no es el lugar que vi 2 semanas atrás. ¿Qué le pasó a la chica que vi 2 semanas atrás? Era un lugar tan emocionante. San Pedro le dijo, lo que tuviste era el salvapantallas de Microsoft. Bill Gates fue defraudado. ¿Y tú? Entonces, fueron risotadas por parte, y esto sucedió el 21 de octubre ahorita también en la conferencia general en el concilio de otoño. Dice la hermana White, esto sucedió ahorita en octubre 22. Se me mostró que los obreros de la casa publicadora, pues asociado con lo que es la obra nuestra como entes publicadores de decir la verdad, no deben participar de liviandades e insensateces, bromas y risotadas. Los que se ocupan en la solemne obra de preparar verdades que han de ir a todo el campo, debieran comprender que su comportamiento tiene influencia. Si son descuidados, chanceros, burlones, bromeando y riéndose mientras leen y preparan verdades solemnes que han de publicarse, muestran que sus corazones no están en el trabajo, ni están santificados por la verdad, ni disciernen las cosas sagradas, en cambio manejan la verdad que habrán de probar el carácter, verdad que es de origen celestial como un cuento común, como una historia que solo se asoma a la mente y luego es fácilmente borrada. Entonces es una burla abierta a lo que es la identidad de nosotros como adventistas del séptimo día. El secretario de la organización general haciendo un chiste de la Iglesia Católica, de San Pedro, de que van al cielo, de que van al infierno. Todo eso es una alusión a los engaños que son la inmortalidad del alma y que es la santificación del domingo. Finalmente, públicamente lo están diciendo. Entonces, la pregunta que les hice, o sea, lo que vimos ahorita al principio, ¿qué tiene que ver con todo el tema que estamos tratando? La pregunta es, ¿quiénes son el Urim y el Tumim del falso sumo sacerdote o papado? ¿Quién es el Urim y el Tumim? Con base en la interpretación de Apocalipsis 17. Entonces, dice, esto es la gran controversia, esta es una parte de la profecía que nosotros hermanos tenemos que saborear la historia para poder entender la profundidad. La hermana White en el libro de la gran controversia, la versión de 1888, dice esto, dice, en toda la cristiandad se había amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Se oponían al poder de la verdad con todas las armas del engaño. Dice, estudiaron el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. O sea, este es un texto tan importante que fue el que me dio a mí como la base para poder seguir investigando el origen de los jesuitas, qué es lo que están haciendo, por qué están, y resulta que están consagrados a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Entonces, ¿qué poder le va a dar a la herida, a la sanación, a la herida mortal del papado? Los jesuitas.
Entonces, ¿tiene que ver algo con la historia de los jesuitas? ¿Qué está diciendo el pastor Alberto Treyer con relación a los jesuitas? Que no tienen nada que ver con las profecías del fin. Pero la profeta sí lo dice. Sí, y la profeta sí, y con base en este texto, hermanos, fue la base para poder llegar a la interpretación que yo les acabo de presentar. Entonces, dice sobre la historia de los jesuitas Teodoro Kreisinger: el diablo se sentó en el infierno y se dobló de dolor porque el monje Lutero fue lo suficientemente valiente como para invadir al mundo entero y para alterar el orden antiguo de pensamiento. No es suficiente, gritó, que resuene a lo lejos que el más débil se atreva a aventurar un ataque contra el poder espiritual. Debe también ser detenido lo suficientemente antes que convierta todo al revés en mi propio reino y dominio. Está hablando hipotéticamente de Satanás, ¿no? Es un historiador. El que escribe este libro, ha tomado una posición y robará al infierno si no se opone a él una potencia mayor. ¿Y quién me ayudará en esta severa exigencia cuando el mundo amenaza con desviarse de su curso? Así aulló Satanás y golpeó su cerebro de tal manera como para hacer su frente negra como el color de la sangre. En esta coyuntura la serpiente se acercó a él, que es el mismo Satanás, la vieja bestia venenosa que casi estalló su vientre de malicia, de engaño y astucia, y susurró en voz baja un par de palabras al oído. El diablo no pierde una sílaba en sus pensamientos más íntimos. Hasta saltó y su pecho hinchado se sintió aliviado. Sus ojos volvieron a brillar con placer y codicia. 9 meses después, una mujer dio a luz a un joven cuyo nombre era Don Íñigo de Loyola. Para que nos demos cuenta ese poder que subió del abismo, ¿quién estuvo detrás? Dice Loyola, este es de otro libro que se llama Los Jesuitas, de J. Hover. Loyola prescribe ver en la persona del superior no el hombre sujeto al error y a la debilidad, sino a Cristo, es decir, a la sabiduría suprema, a la bondad inagotable y amor infinito. Sus órdenes deben ser consideradas como la palabra de Cristo. El general es, por tanto, el pastor infalible de las almas, en quien debe venerar a sí mismo al mismísimo maestro de la Iglesia. Resume en sí mismo las voluntades, las convicciones y la conciencia de toda la sociedad. La sociedad es su instrumento pasivo. Sus designios son inmutables como los de Dios. Se observó que las constituciones repiten 500 veces que es necesario ver en la persona del general al Cristo, que todos estén convencidos de que los que viven bajo la ley de la obediencia jesuita están obligados a dejarse guiar y gobernar por la divina providencia, actuando a través de los superiores de la orden, como si se tratara de un cadáver que lo puede poner en cualquier posición y tratar de acuerdo a su buen gusto, como un palo en las manos de un anciano que sirve para cualquier cosa en las manos del que lo maneja. Esto es lo que piensan los jesuitas de su orden, del general supremo, que lo consideran como el Dios inmutable. Los jesuitas, dice aquí, este es un artículo de abril 17, 2017, América, el magazine jesuita, dice San Ignacio, los jesuitas y el Papa. Quiero que resalten cómo ellos mismos en letra mayúscula resaltan a los jesuitas y al Papa en minúscula. Una cercana y compleja historia, la biografía de Pierre Emonet sobre Ignacio Loyola y la visión general de John O'Malley sobre las relaciones jesuitas papales son excelentes ejemplos de cuán ricos y bien elaborados pueden ser los volúmenes breves. Finalmente, lo que quieren decir ellos es de cómo las relaciones papales y los jesuitas han estado en crecimiento. Menciona aquí con relación a lo que sucedió en el Concilio de Trento, cuando en 1540 el Papa Pablo III firma la orden de la creación de los jesuitas. Sigue diciendo aquí que pues, a pesar de que Ignacio Loyola murió en 1555, su obra pues continúa porque es un documento vivo. Ahorita pues habla de que hay miles de miembros, más de 100 colegios e instituciones. También pues él menciona algo importante que sucedió en 1829,
en 1850, cuando los jesuitas participaron de manera significativa en la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción y en los decretos del Concilio Vaticano I. Entonces, quiero que me tengan un poquito de paciencia para que entiendan qué fue lo que se dio con relación a la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces vamos a ir de nuevo a este libro, el capítulo, este es el volumen 2, libro séptimo de la historia de los jesuitas, capítulo 4, el desarrollo del catolicismo hacia el jesuitismo o la infalibilidad papal jesuita. En el capítulo anterior hemos hablado de la extraordinaria extensión de la Orden de Jesús durante la primera mitad del siglo XIX y examinamos la forma en la cual la sociedad empleó su poder adquirido recientemente para que todas las personas pensantes deban considerar la proposición firmemente establecida de que los jesuitas siguen siendo los mismos que en la antigüedad. O sea, los jesuitas no cambian, que es lo que el profeta nos habla de que el papado no cambia. Pero con esto los padres están lejos de estar satisfechos. Su gran propósito y objeto continúa siendo la mayor influencia sobre la Iglesia y el Estado. ¿Para qué? Para que se unan. En la Iglesia esto ha llegado tan lejos que la tendencia jesuítica ha llegado a ser la única e incondicional amante. Acordémonos de la profecía de Apocalipsis 17 de que era y que no es y que ha de ser, que ha de subir del abismo y que fue la síntesis que se dio entre el papado y los jesuitas. Dice que solo aquellos que puedan hacer uso del nombre católico, quienes piensan, creen y actúan como los jesuitas, desean que ellos piensen, crean y actúen. Que jesuitismo y catolicismo significan una y la misma cosa, para que veamos si tiene relevancia o no los jesuitas para la historia que se está viendo ahorita. En resumen, que estas palabras son términos sinónimos. Catolicismo y jesuitismo es igual. Eso es, y este pastor adventista Treyer está diciendo que los jesuitas no tienen nada que ver en la historia. Sin embargo, dentro y fuera del Estado, todo lo que sea antagónico a los principios jesuitas y a las opiniones y enseñanza jesuita debe desaparecer. Incluso podría decirse el propio Estado en sí mismo. O sea, si el Estado tiene que acabarse, se acaba. Ese es el poder de los jesuitas. ¿Cómo se beneficiaron los jesuitas de la potente influencia que ellos tuvieron sobre el Papa? Para no cansar al lector, mencionaré de algunas instancias solo las más significativas. Dice, en primer lugar, los hijos de Loyola desde el comienzo del año de 1866 tomaron la tarea de editar la Civiltà Católica, la cual es el órgano oficial del Papa reinante. Es el órgano de publicaciones oficiales y los jesuitas lo que hicieron fue controlarlo. Dice, nosotros, esto es, los editores no somos los autores de los pensamientos papales y no es por nuestra inspiración que Pío IX, que era el papa de ese momento, habla y actúa, pero ciertamente somos el verdadero eco de la Santa Sede. Más que el presente papado, nada más que el presente papado, o para expresarme más claramente, el presente catolicismo papal es enteramente idéntico con el jesuitismo, que es la enseñanza y la fe de los hijos de Loyola. La segunda cosa que tengo que declarar es esta, que los jesuitas aportaron sobre lo que el Papa debía promulgar como su propio acto sin consultar su concilio, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, para enviarla al mundo como palpador para determinar qué tan lejos podría alcanzar el poder papal. Citan a un jesuita pues que dice que esto fue más allá de cualquier, o sea, que se declaró el Papa infalible. Y el Papa Pío IX esto es verdad no teóricamente, por el acto del 8 de diciembre de 1854 definido esta infalibilidad en la parte del Papa, sino que prácticamente lo ha reclamado. O sea, el 8 de diciembre de 1854 Pío IX declaró la infalibilidad del sistema papal, pero lo declaró a través de los jesuitas. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Dice, ¿no es entonces visto claramente que la dogmatización de la Inmaculada Concepción de María, o sea que
En 1850 se declaró esto, pero resulta que esto nunca se había dado. 8 siglos desde el momento en que se dio a María como la veneración a María, nunca se había hablado de la concepción inmaculada de ella. O sea, Jesús es santo porque a través de ella se dio la santidad, porque ella fue concebida sin pecado. Eso es lo que piensa la Iglesia Católica y eso es lo que explica la Inmaculada Concepción de María. Dice, no es entonces visto claramente que la dogmatización de la Inmaculada Concepción de María no sería otra cosa que un palpador para determinar qué tan lejos podía alcanzar el Papa, pero para proceder con el acto mismo, ni una sola palabra fue escuchada en los primeros 8 siglos de la era cristiana sobre una concepción inmaculada de la Madre de Cristo Jesús. O sea que de un momento a otro el Papa saca esta encíclica, esta infalibilidad, este dogma de la fe, y no lo consulta con el concilio, sino son los jesuitas los que están detrás, y eso lo hacen al Papa infalible. Pero finalmente, ¿quiénes son los infalibles? Los jesuitas. Dice, así ningún Papa osó llegar a una decisión sobre el asunto, ni siquiera aquellos más favorables dispuestos hacia los jesuitas. Lo mismo fue el caso con relación al Concilio de Trento, a pesar de que allí los hijos de Loyola fueron casi omnipotentes, que pues fue en 1540 cuando ellos fueron formados. Entonces, así finalmente fue el mayor fin obtenido por el cual los jesuitas, por tanto tiempo argumentado y por la doctrina no escuchada de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, desde este tiempo en adelante sería tomado como un dogma. Luego ellos, los jesuitas, causaron que el Papa a través de un concilio se proclamara como inequívoco, o como es mejor llamado, infalible. Visto por el ojo de la razón, esto no es solamente absurdo, sino perfectamente insano, el colocar hacia adelante la proposición que cualquier ser mortal pueda existir poseyendo los atributos de estar libre de error o de infalibilidad, como en el caso el dicho mortal pudiera ser despojado de la mortalidad y elevado directamente a la divinidad. Eso sucedió con el Papa Pío IX a través de este concilio, que él se declaró infalible, y de ahí en adelante todos los papas se han declarado infalibles. Pregunta, pero ¿cuándo tenemos a los hijos de Loyola dudando alguna vez de abofetear la razón directa en la cara? Es cuando al hacerlo contribuyen a su beneficio. Naturalmente, pensar que el Papa era solo lo que eran los jesuitas, fue solo a él, o mejor, quizás a su predecesor, o sea, a todos los papas anteriores, que ellos tuvieron que agradecerle por todos sus privilegios, como de hecho por su misma existencia, pues sin el papado el jesuitismo nunca hubiera podido haber tomado raíz. Por otro lado, ¿qué fin hubiera podido tener el poder papal si no existieran los hijos de Loyola? Si vemos la conexión entre el papado y los jesuitas, uno no puede existir sin el otro. Y el desarrollo de los eventos finales tienen que ver con el sistema papal, y con quién también, con los jesuitas. Así como el Papa era infalible, así también eran infalibles los jesuitas. Entonces, los jesuitas impulsan al Papa para que declare la infalibilidad, pero ellos a su vez están diciendo que son infalibles, porque ellos son el eco de la conciencia del papado. Esa es la mezcla misteriosa y satánica que se ha formado entre estos dos sistemas. O mejor dicho, como el Papa obtuvo plenitud de poder por medio del dogma de la infalibilidad, como ningún Papa anterior había poseído, así esta plenitud del poder condujo por sobre todo para el beneficio de los jesuitas. Ellos adquirieron el completo dominio en la Iglesia Católica sobre la ciencia, literatura y asuntos de instrucción, y por sobre todo su teología y filosofía moral fueron elevadas a lo canónico. O sea que todo lo que dicen los jesuitas se convierte en canónico, es ley. De hecho, como un razonador moderno lo expresa, ellos acuñaron completamente la moneda dogmática, y sobre todas las otras órdenes y sobre todos los teólogos y eclesiásticos, si de hecho, toda la cristiandad católica debía postrarse humildemente ante ellos. ¿Tiene relevancia el sistema jesuita? Claro.
Segura y verdaderamente entonces fue su orden, ¿el quién? El Urim y el Tumim del sumo sacerdote papista. Como este último podría emitir un oráculo cuando él tenía de antemano que haber consultado su pectoral, entonces, ¿quién es el pectoral del papado? Los jesuitas. ¿Quién es el Urim y el Tumim? Los jesuitas. Recordemos el texto que leímos. Dice, mediante por dicho oráculo era puesto en su boca. Entonces, el Papa consulta a los jesuitas le dicen sí o no, se convierten en el Urim y el Tumim, son la conciencia del papado, porque son la conciencia del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el papado, pero ellos están por encima, porque son el Dios que les habla a ellos. Ellos son infalibles, los jesuitas son infalibles, entonces tienen que someterse el papado a los jesuitas. Dice, así infalibilidad, o mejor dicho, Dios Todopoderoso terrenal debía ser el Papa, para que los hijos de Loyola pudieran estar dispuestos a tomar posesión de toda la Iglesia Católica y apropiarse de su completo poder vital. Pero por supuesto el dogma de la infalibilidad podría ser creado solamente por un concilio y se empieza a preparar todo para que en 1868 se empezó a proclamar, los jesuitas empezaron a esparcir la necesidad de ese concilio y a final de 1869 se llegó a que todos los jesuitas estaban hablando de este tema y de las grandes esperanzas que ellos fundaron en el mismo. Y aparece el concilio que fue la constitución dogmática sobre la fe católica y la primera aparece el primer concilio vaticano que fue en 1869 a 1870. Allá está el famoso concilio vaticano, fue el primero. Dice el propósito del concilio fue, además de la condena de los errores contemporáneos, definir la doctrina católica concerniente a la Iglesia de Cristo. De hecho, en las 3 sesiones siguientes solo se discutieron y aprobaron 2 constituciones. La Constitución dogmática sobre la fe católica y la primera Constitución dogmática sobre la Iglesia de Cristo, que trata de la primacía e infalibilidad del obispo de Roma. Concilio Vaticano II, infalibilidad del obispo de Roma, o sea que el Papa no se equivoca y también los jesuitas no se equivocan. Y pues el capítulo 4 sobre la infalibilidad, autoridad docente del pontífice romano, la definición de la infalibilidad papal, ahí está la referencia para que ustedes lo lean. Dice, el romano pontífice habla ex cátedra, que es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, él define una doctrina de fe concerniente a la fe, a la moral, que debe ser sostenida por toda la Iglesia. Él posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina respecto a la fe y la moral. Por tanto, dichas definiciones del pontífice romano son por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia irreformables. Esto significa ex cátedra. Cuando el Papa escribe o redacta ex cátedra, es que es infalible. Eso se dio en el Concilio Vaticano I, y acordémonos que fueron los jesuitas los que estuvieron detrás de esa promulgación. Muy bien. Y pues el Concilio Vaticano II nos dijo algo con relación a que todos los caminos conducen a Roma, el movimiento ecuménico. La unidad a través del compromiso de la doctrina llegó a ser el objetivo y el voto unánime de la Conferencia Mundial de Obispos Anglicanos. Esto fue lo que fue el origen del Concilio Vaticano II, que arrancó en 1967 más o menos. Dice, el fin último del movimiento ecuménico es alcanzar la comunión única mundial para atraer a todas las iglesias y denominaciones y en últimas a todas las religiones juntas. Este documento sigue diciendo, el Concilio Vaticano II, la Iglesia romana correspondiendo a la atmósfera embriagadora de la promesa del hundimiento de las viejas diferencias. Imagínense el término, la atmósfera embriagadora, ¿no? Dijo la bendición a este nuevo movimiento del Espíritu Santo. El cardenal Agustín Bea, que es un jesuita confesor para Pío XII. Concilio Vaticano II establece la infalibilidad del Papa.
y los jesuitas están detrás dictando la moral, son el Urim y el Tumim del papado, y ya para el Concilio segundo, esta información, este libro dice algo muy importante. El cardenal Agustín Bea, que es un jesuita, es el confesor para Pío XII. ¿Quién confiesa a quién? ¿El superior al inferior o el inferior al superior? El superior al inferior. Entonces, por eso es que los jesuitas aparecen en la cúspide del poder como el papado negro, y por eso el papado se ha convertido en un títere de ellos. Pero son uno solo, uno no puede existir sin el otro. ¿Tiene relevancia en la profecía los jesuitas? Pues eso es mi interpretación de lo que es el octavo, el séptimo, lo que son las 7 cabezas, lo que es Apocalipsis 17, es la interpretación que este es el poder, esta es la bestia que sube el abismo de Apocalipsis 11 y 17, y es el octavo de Apocalipsis 17. Y los jesuitas son el Urim y el Tumim del papado. Por eso es que es muy significativo que estemos ya en la unión de los dos sistemas, porque viene la persecución y viene la muerte para el protestantismo. Y pues vuelvo a recapitular lo que dijo Alberto Treyer. ¿Qué de disparates históricos y qué de disparates interpretativos de Apocalipsis 17? Perdone la franqueza, hermano, pero no puede decir otra cosa al leer lo que escribe. Y esto es lo que usted está presentando en las iglesias, dedicándose full time a predicar. Pero si tiene más que desembuchar, hágalo. Yo no discutiré el tema porque estoy en las carreras con otras cosas. Lo haré el mes que viene. Bueno, pues señor Treyer, eso es lo que nos dice la historia y la profecía sobre el poder papal. Este es Ganon Diop hablando en el 2015, publicado el 27 de octubre en una reunión que hubo en Europa, en España, sobre la libertad religiosa, y él en esa reunión habla de los tres, él va como un representante de las Naciones Unidas, él habla de las Naciones Unidas, habla de los 3 pilares de las Naciones Unidas, que es ¿qué? Paz y seguridad, justicia y desarrollo, y los derechos humanos en términos de las libertades individuales, la igualdad personal y la dignidad humana. Paz y qué? Y él es el representante de la Iglesia Adventista a nivel mundial en todas estas reuniones de las Naciones Unidas. Él establece que hay 8 puntos importantes de sostenibilidad de toda la agenda de las Naciones Unidas. En el 5.º punto dice asegurar la sostenibilidad ¿qué? Ambiental. Y esa sostenibilidad ambiental tiene que ver ¿con qué? Con el cambio climático, con la encíclica Laudato Si. Y correcto, promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, que es la Revolución Francesa y que es la liberación sexual. Entonces, esto es un representante de la Iglesia Adventista que no se presenta como adventista, sino se presenta como un tipo de embajador de las Naciones Unidas. Voy a presentar también el video, también lo vamos a ver, en el cual en estos trazadores él dice que el tema de la sostenibilidad ambiental está asociada con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Entonces, eso sucedió en el 2015. Imagínense ya nosotros cuánto tiempo llevamos siendo sumidos en un engaño de todo el movimiento papal. Buenos días. De nuevo estamos en el Campus Juste 2015, en el marco de una de las conferencias y cursos más interesantes que se están organizando en España en este momento, diría yo, y que tiene que ver con la religión en la Europa en el siglo XXI. En este momento voy a tener el placer de presentar a uno de los ponentes de origen senegalés, que ha realizado un largo recorrido hasta convertirse en uno de los artífices de la libertad religiosa
en el plano internacional. Yo quisiera explicar lo que significa esto, pero sus palabras van a ser mucho más elocuentes que las mías. Él está al frente de una ONG, Asociación No Gubernamental, que defiende la libertad de religión y creencia. Y son muchos años los que avalan a esta International Religious Liberty Association en el plano internacional, cuya fundadora fue Eleanor Roosevelt, y que tiene a lo largo de la historia europea y americana un largo recorrido. Son muchos los aspectos, las conferencias, los congresos. Tiene un equipo, un think tank, como dicen ellos, tiene un equipo de pensamiento, un equipo de ideas que desarrolla posibilidades de cómo trasladar el mensaje de la libertad, el significado de la libertad de religión y creencia en contextos de posconflicto, en contextos de conflicto. Por lo tanto, yo le voy a dar las gracias en inglés en 2 o 3 palabras, porque sé lo que significa dejar muchos otros temas. Él viene de Londres, de una reunión muy importante de la Christian World Communion, donde tiene un papel relevante como secretario general de la misma y ha tenido la bondad de dedicar parte de su tiempo a nosotros en el día de hoy. Thank you, Ganun, because we appreciate Gracias, Ganun. your coming to Spain. Agradecemos mucho que hayas venido aquí a España y sobre todo a Yuste. Sabemos que tienes muchos compromisos y que tienes una vida muy ocupada, diría yo, pero necesitamos tu mensaje en Europa y por eso queríamos que vinieras a Yuste. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esencialmente había los 8 objetivos de desarrollo del milenio. El primero es la erradicación. Y acuérdense que estamos hablando del segundo pilar, justicia y desarrollo. Soy un poco repetitivo porque he enseñado en la universidad y trato de que van siguiendo mi razonamiento. Digo, el primero de estos objetivos es erradicar la pobreza extrema y el hambre. El segundo es lograr educación primaria universal. Fíjense, millones de niños no llegan a la escuela hoy. Promover la igualdad de género y potenciar a la mujer es muy importante. En algunos países se han hecho enormes progresos, pero en otros lugares es horrible lo que pasa con las mujeres en particular. No es necesario hablar de lo que Daesh está haciendo en cuanto a la esclavitud, etc. La reducción de la mortalidad infantil, mejorar la salud de las madres, luchar contra el VIH, SIDA, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad ambiental. Que cuando pensamos de la encíclica del Papa Francisco y cómo aborda esta cuestión, viendo una nueva etapa del mundo en cuanto al medio ambiente, me parece que esto es notable. Y después desarrollar una asociación mundial para el desarrollo. Estos objetivos iban acompañados por metas. También podría dedicarme ampliamente a esto, pero no tiene sentido salvo decir que me voy a centrar solo en el primero. Para lo que tiene que ver con el domingo. Isaías 28:14 dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén. Estos son la conferencia general, los 25 varones. Recuerden por favor la serie de los 25 varones de Ezequiel 8:16, en el cual ampliamos y detallamos qué significa la profecía de Ezequiel 8:16. Pero pues estos son los varones que están gobernando al pueblo que está en Jerusalén. Jerusalén espiritual somos nosotros, los adventistas. Oí la palabra de Jehová, porque habéis dicho: hemos hecho un pacto con la muerte. Ese pacto con la muerte es el Acuerdo de París, es el cambio climático, hermanos,
Hicimos un acuerdo con el infierno, eso es Laudato Si, esa es la asociación con el papado. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, pues hemos hecho de la mentira nuestro refugio, dicen ellos, y en la falsedad nos hemos escondido. Por tanto el Señor Jehová dice así: he aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme, que es nuestro Señor Jesús, el cual el que creyere no se apresurará. Y ajustaré el juicio al cordel, ese es el juicio que se está dando en este tiempo, y a nivel de justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, que es el cambio climático, el acuerdo de París, con el papado, y vuestro acuerdo con el infierno. La encíclica Laudato Si, en numeral 237, habla del domingo. Ese es el pacto que se está estableciendo a través del cambio climático, por medio de la encíclica Laudato Si, y el numeral 237 habla del domingo. Dice: y vuestro acuerdo con el infierno no será firme, cuando pasar el turbión del azote seréis delollados, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra extraña, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Y cuál es esa operación extraña? Las 7 postreras plagas. Bueno, el cambio climático, la bandera negra de Greta Thunberg, detrás de ella está el movimiento del cambio del papado Laudato Si. Aquí lo vemos en la foto, lo vemos en la generación Laudato Si, que es lo que hemos estado explicando. Entonces, ya vimos también esto. Daniel 12 es la imagen de Nabucodonosor, Daniel 13 es la imagen de oro que levanta Nabucodonosor en contra del segundo mandamiento. Apocalipsis 13 y 14 está levantando una imagen verde, que es el falso domingo asociado con el cambio climático, y que tiene que ver, que va a ir en contra del cuarto mandamiento, y la iglesia adventista ya está involucrada en ese movimiento a nivel corporativo. Por eso es que tenemos que tomar decisiones para este tiempo. ¿Qué se necesita? Pureza y santidad a Jehová. Que el Urim y el Tumim sea la palabra de Dios y el espíritu de profecía, no lo que digan los jesuitas. Esto me fue presentado de la siguiente manera: una gran compañía de idólatras paganos, que es el paganismo idolátrico el domingo, llevaban una bandera negra sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Esto es lo que está montándose con toda la agenda del papado, del Vaticano, de la ONU, del cambio sostenible, del movimiento del verde, todo lo que tiene que ver los 17 objetivos, son 17 religiones. Vean por favor las presentaciones anteriores, la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas. Esta compañía parecía feroz y airada. Esto es lo que se está levantando en movimientos sucesivos en diferentes partes del mundo. Lo que está pasando en Chile está asociado con el tema de los ajustes a los precios del metro. En Ecuador se están levantando por el tema de los subsidios que se están quitando al tema petrolero, porque lo que se quiere es desmontar toda la industria petrolera para supuestamente favorecer el tema del cambio climático, pero eso va a generar un conflicto social inmenso. Y se me mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Esto es el protestantismo puro guardando el sábado, versus la compañía de idólatras que van a estar guardando el paganismo idolátrico del domingo. ¿Qué viene entonces? Una gran matanza, hermanos. Eso es lo que sigue diciendo Primeros Escritos, página 211. Este párrafo está tomado de Primeros Escritos, página 211. Vi a los paganos idólatras acercárseles a esta compañía que tenía pureza y santidad a Jehová, y hubo una gran matanza. Los cristianos desaparecieron delante de ellos, y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. Entonces, ya estamos a puertas que Estados Unidos tome la espada como
lo indica la profecía para que restablezca el poder papal, porque están todos los actores ya preparados. Lo único que falta es la experiencia del pueblo de Dios que tenga pureza y santidad a Jehová en su cabeza, en su mente. O sea, que nosotros como jóvenes, como niños, como adultos, tengamos claro que sin santidad nadie va a ver a Dios. Y es necesario retomar la historia así como se está erigiendo la imagen de Daniel 3 otra vez, pero ya no es una imagen de oro, sino es una imagen verde. Esa es la imagen que se está montando en todo el mundo, el paganismo idolátrico a la naturaleza. La experiencia que vamos a necesitar es la que pasaron los 3 hebreos. Dice, no cuidamos de responderte sobre este asunto, porque el rey les dijo, vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y estos 3 valientes hebreos dijeron, no cuidamos de responderte sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien honramos es capaz de librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Estamos necesitando esa experiencia porque estamos a puertas que se erija la imagen verde. El movimiento del cambio climático igual, encíclica Laudato Si número 237 igual, Apocalipsis 13:17. Eso lo hemos estudiado ya. Y pues hay un Hijo de Dios que estuvo al lado de ellos, pero en el Hijo de Dios que es Cristo estuvo al lado de los hebreos y los libró de la muerte. Muchos de nosotros es probable que tengamos que pasar por la muerte, pero tenemos que tener claro, si Dios quiere librarnos, nos va a librar. Y si no, sepa, oh Dios, que no adoraremos ni honraremos la estatua que ha levantado. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que decirse al nuevo emperador, al nuevo faraón, al nuevo emperador romano. Bueno, buenas noticias. ¿Qué va a suceder con la bestia terrible que sube el mar de Apocalipsis 13, Babilonia la grande, la gran ramera, Apocalipsis 17, la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el misterio de iniquidad, el inicuo de 2 Tesalonicenses 2? ¿Qué va a pasar con ese poder? Va a ser destruido, la piedra va a desmenuzar y consumirá a todos estos reinos y él permanecerá para siempre. Eso es la esperanza, que en medio de todo esto que va a pasar, sepamos que Cristo viene pronto y que Él nos va a libertar. Daniel 7:26, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Está hablando del cuerno pequeño. Daniel 8:25 también habla del cuerno pequeño, mas sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y la mañana, que es esta, es dicha, es verdadera, y tú guarda la visión, porque es ¿para cuándo? Para hoy. Esa visión se está revelando ante nuestros ojos, hermanos. Por eso es tiempo de tomar decisiones. Y esta historia continuará. Que el Señor nos acompañe, hermanos, nos bendiga. Sé que ha sido una tarea maratónica, pero pues que sea el contexto completo de las presentaciones anteriores que les ayude a entender a ustedes en dónde estamos en la historia, cuál es nuestra identidad, en dónde debemos creer, a quién debemos creerle, no a pastorcitos mentirosos, sino a la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Que el Señor nos acompañe, hermanos, y vamos a orar, vamos a terminar.